Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de esta conversación? Shadow Wilson. Shadow Wilson. Sombra Wilson. ¿Qué relación tienes con el mar? Una relación de persona de interior. Es decir, una relación romántica, muy mediada por la literatura y por el cine. Pero claro, es una relación de personas de secano, del máximo secano posible, ¿no? Que es el secano de la provincia de Jaén. ¿Leíste antes La isla misteriosa de Verne o viste el mar? No, leí mucho antes La isla misteriosa. Cuando vi el mar ya lo había visto mucho en el cine. El mar lo vi por primera vez tenía 16 años. ¿Qué mar era? Era el Mediterráneo, en Almuñécar, provincia de Granada. ¿La sensación que tuviste fue de decepción porque lo que habías leído te había parecido mejor o de asombro? No, fue asombro, fue una maravilla. Me recuerdo que iba en un autobús con un amigo que me llevaba allí al Muñécar y dice, mira, ahí está el mar, pero yo no lo veía porque no está la niebla y todo eso, ¿no? Hay cosas que ajustes visuales, ¿no? Y luego el olor, ¿no? El olor fue una cosa extraordinaria, ¿no? No siempre la realidad siempre supera todo, ¿no? ¿Y el sonido? El sonido. Fíjate, en el Muñécar había menos sonido porque, claro, el mar está muy calmado, ¿no? Pero sí, el olor. Lo que recuerdo sobre todo fue el olor. Luego el sonido lo disfruté mucho en San Sebastián durante el tiempo que fui allí soldado, ¿no? Que me iba a pasear por el Paseo Nuevo, ¿no? Ese que da la vuelta. Y ahí sí disfruté mucho de aquellos oleajes tremendos, ¿no? Cuando entraba las olas por el río Urumea, ¿no? Así como parecían galopes de caballos, ¿no? La voz de este gato pardo es la de Antonio Muñoz Molina. ¿Por qué has elegido este seudónimo para este espacio, Wilson? Shadow Wilson. Es que es un nombre que me gusta mucho, ¿no? La Sombra Wilson. Es el nombre de un batería que tocó mucho tiempo con Thelonious Monk, ¿sabes? Y entonces le llamaban Shadow de apodo, porque era silencioso y rápido y tal. Entonces yo cuando veía los discos, ¿no? Veía batería Shadow Wilson, decía, joder, qué nombre más bueno, ¿no? Entonces cuando pensé, digo, ¿qué seudónimo me pongo? Pues Shadow Wilson, ¿no? Wilson, ¿no? La Sombra Wilson, ¿no? Te hemos invitado a este programa que hoy va sobre el barrio. Tú eres de Úbeda, lo has dicho, Jaén. ¿Tenías barrio allí o todo Úbeda era tu barrio? No, tenía un barrio muy definido, que era el barrio que se llama de San Lorenzo, que era un barrio que está al principio de la ladera donde están las huertas, ¿no? Era el barrio en el que vivía la gente campesina, la gente, los hortelanos, los campesinos y todo eso, ¿no? Era un barrio de trabajador, muy populoso y muy alegre, y yo notaba perfectamente cuando salía de allí y iba al centro de la ciudad, notaba mucho la diferencia, ¿no? Tu padre trabajaba a la huerta, Francisco Sí, Muñoz. Francisco Muñoz Valenzuela. ¿Qué recuerdo tienes de él? Dices que a veces piensas cómo habría envejecido. Sí, eso lo pienso. Yo siempre pienso, digo, este año, por ejemplo, mi padre habría cumplido, si hubiera vivido 91 años, ¿no? Y pienso que él no habría querido, porque él era un hombre campesino, era un hombre muy fuerte físicamente, ¿sabes? Entonces, me dio mucha tristeza que se muriera con 75 años, ¿no? Pero a veces me pienso el recuerdo que tengo tan intacto de él, ¿no? Entonces, pero yo pienso mucho en mi padre, me acuerdo mucho de él. ¿Qué te enseñó? Hombre, muchísimas cosas. Me enseñó a trabajar, por ejemplo, me enseñó esa seriedad con la que él se tomaba el trabajo, que a mí, claro, cuando era niño y adolescente me sacaba de quicio, ¿no? Porque las cosas había que hacerlas de una cierta manera, ¿no? El trabajo de la huerta está más cerca de la jardinería que de otra cosa, ¿no? Es un trabajo que tiene mucha precisión, es muy específico, ¿no? Hay que cuidar mucho las plantas, luego está todo el misterio del regadío, ¿no? La tradición esta musulmana de las acequias, entonces ese cuidado de
Mi padre hacía, por ejemplo, hacía muy bien los canteros, estas subdivisiones que hay cuando la tierra está preparada y antes de sembrar se subdividía para que el agua fuera entrando, ¿no? Como una especie de laberinto, ¿no? Ujú. Y entonces eso, ver cómo hacían eso con las azadas, con unas cañas, ponían unas cañas y hincaban unas cañas en la tierra y usaban unos cordeles para crear las líneas rectas, ¿no? Y eso era, y luego el modo en que él se ponía su chaqueta blanca cuando iba al mercado para vender allí, ponía su puesto en el mercado, lo ponía con un sentido estético. Todas estas cosas las he pensado retrospectivamente, ¿no? Pero era con una chaqueta blanca inmaculada siempre, ¿no? Entonces era un hombre muy concienzudo de su trabajo, ¿no? Antonio Muñoz Molina, hay un sonido de tu infancia que son los villancicos de tu abuela Leonor en la Navidad. Sí, eso, los villancicos esos me siguen, me emocionan mucho, ¿no? Porque son de una poesía popular, ¿no? Tan simple y tan... y me acuerdo que iba mi abuela, mi madre y la hermana de mi madre, mi tía Juani, estaban haciendo las tareas en la casa cuando yo era niño, ¿no? Iban de una habitación a otra, iban cantando, ¿no? En Navidad, ¿no? Entonces yo muchas veces iba detrás de ellas, oyéndolas, ¿no? Y es aquello de madre en la puerta y un niño más hermoso que el sol bello. Toda esa cosa tan delicada, ¿no? De la visión popular de la Navidad, ¿no? Como pues eso, la burra, la mula, el buey, la familia pobre que tiene que refugiarse era una cosa muy bonita, ¿no? Hay una escena que alguna vez has contado y es cuando te pusiste, no sé si la voy a contar bien, a recopilar tus poemas que habías escrito y a ordenarlos. Sí, no sé si hice una edición de mi poesía completa. Incluso tus propias críticas. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque, bueno, pues uno tenía... pues yo decidí que iba a hacer un estudio de mi propia poesía, ¿no? Entonces, claro, mi propia poesía eran 20 poesías que había hecho ahí de mala manera, que había copiado en un cuaderno, pero yo decía, hice como un ensayo introductorio que decía, pues hay varias épocas marcadas en mi obra. Es cómico. Luego también planeaba obras de teatro, ¿no? Entonces a veces no escribía la obra de teatro, pero sí la crítica que iba a recibir esa obra de teatro, ¿no? Se acaba de estrenar en Nueva York, yo picaba muy alto, ¿no? Quería estrenar, y entonces la crítica era estupenda, ¿no? También escribía cartas con anticipación. O sea, era la crítica sin que estuviera escrita la obra de teatro. Hombre, claro, era la crítica a la obra de teatro. Se ha estrenado en Nueva York, el hombre del banderín multicolor. Entonces yo tenía el título de la obra, tenía muchas cosas, lo que no tenía era la obra, pero bueno. Has dicho disparaba muy alto hablando de Nueva York. Fíjate que te preguntaba si cuando llegaste a ver el mar te asombró o como lo habías leído tanto, que a veces la imaginación es tan poderosa que la realidad nunca llega a Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? ¿Crees que es mejor siempre la realidad? Sí, siempre. ¿Te pasó también cuando fuiste a Nueva York? ¿Era más de lo que imaginabas? Sí. Yo la gente decía, no, ¿qué va a Nueva York? Y ya lo has visto, ¿no? Ya lo conoces. Pero yo no. Es decir, que a mí la impresión de llegar, ¿no? De muchas veces pasaba por el sitio donde, cuando nos bajé de un autobús que nos llevaba a las ciudades del aeropuerto, ¿no? En la calle 49 y la avenida Lexington, ¿no? Y esa vibración, ¿no? La vibración del suelo, el olor particular que tiene el aire, el ladrillo, ¿no? El color del ladrillo de esos rascacielos antiguos, ¿no? Todo eso era poderosísimo, ¿no? Una maravilla. ¿Te acuerdas de la primera vez? Has hablado del sonido del Mediterráneo, que no era tan fuerte como luego el mar Cantábrico, pero has hablado del olor a salitre. Cuando llegas a Nueva York, ¿a qué huele? ¿A qué suena? El olor de Nueva York es muy específico, sobre todo cuando allí puede hacer mucho calor, ¿no? Y hay mucha humedad. Entonces el aire está muy saturado. Y está saturado del olor que sube del metro, de los túneles del metro, y el olor del asfalto caliente y el olor de los neumáticos, de la goma de neumático, y en verano, muy poderoso, el olor de la basura. Uh-huh. En verano, es decir, Nueva York huele mucho en verano Nueva York huele, yo no he estado en Tailandia, pero a veces pienso que en verano Nueva York huele como Bangkok, ¿sabes? Como una ciudad en el delta del Mekong, ¿sabes?
En este programa que hablamos de barrio, ¿cómo dirías que es la vida de barrio en Nueva York? Si es que la hay, ¿cómo la podrías definir? Sí, hay muchas vidas de barrio allí. Hay, sobre todo en los barrios más... Nueva York es una ciudad que está sufriendo un proceso muy acelerado de eso que llaman gentrificación, ¿no? Es decir, que eso significa simplemente expulsión de la gente trabajadora de los sitios, ¿no? Y hay el barrio donde yo vivía, en el Upper West Side, era un barrio que todavía había como un aire de familia, ¿no? Y luego hay barrios, hay zonas, por ejemplo, en Queens, ¿no? Sobre todo en Queens ahora, en las que tú ves la intensidad de la vida de las comunidades inmigrantes, ¿no? De pronto en un barrio hay unas calles que son de migrantes de Bangladesh o de migrantes de Pakistán o de Ecuador, ¿no? Y entonces todo de pronto tiene esas sonoridades y esos colores de esos sitios, ¿no? Eso es muy, muy atractivo, ¿no? ¿Te gustaba mucho pasear por las calles de Nueva York? Oh, sí, yo he caminado por Nueva York, yo he atravesado Nueva York, soy de las pocas personas que han atravesado Broadway entera. He empezado a caminar por Broadway abajo en el Battery Park, ¿no? A la 1 hora, a las 9 de la mañana, y he terminado en la calle 242, que es donde termina, no ya Manhattan, donde termina el Bronx, a las 5 de la tarde, sí, sí. Tu última novela, Tus pasos en la escalera, que es una historia muy bella y muy inquietante, se desarrolla, sin embargo, en Lisboa, que se parece a Nueva York en que tiene puentes, en que parece que están casi una frente de la otra, ¿no? Las separa solo el Atlántico. Claro, son dos ciudades atlánticas, son dos ciudades que están en el estuario de un río, y son dos ciudades que tienen... Nueva York tiene varios puentes, ¿no? Pero Lisboa tiene dos, y uno de ellos, que es una maravilla, que es el puente 25 de abril, que hasta el nombre lo tiene bonito, ¿no? Y bueno, tiene la cosa del Atlántico, ¿no? La cosa de que dice, aquí empieza el mar y esto sigue mucho, ¿no? Y hay veces que en Nueva York, como en Lisboa, que parece que el Atlántico entra en la ciudad, ¿sabes? Hay días que pronto huele a algas, que hay una niebla como de alta mar, parece que está en alta mar, ¿no? A mí eso, volviendo a la idea del secano, es una cosa que me estimula mucho, ¿no? Me hace mucha ilusión, ¿no? Eso de estar oliendo alta mar, ¿no? Antonio Muñoz Molina, la historia del protagonista, la novela es un monólogo que aborda muchos temas, pero sobre todo, desde mi punto de vista, aborda el tema de la espera. Cuando te estaba escuchando hablar de tu padre y de cómo trataba la huerta y la precisión al hacer las cuadrículas para el cultivo y la recogida, pensaba en lo importante que es la espera también cuando uno se dedica a algo que tiene que ver con la naturaleza. Es que la vida, todo lo que sea real en la vida requiere mucha espera, ¿no? Es decir, sí. tú no puedes acelerar artificialmente el nacimiento de un niño, ¿no? No puedes hacer que un árbol crezca en 2 minutos. No puedes, los aprendizajes que son importantes, no los puedes hacer muy rápido. No aprendes un idioma muy rápido, no conoces a una persona muy rápido, ¿no? Entonces, pues es que es un arte la paciencia y la paciencia y la atención, ¿no? Sí, sin embargo, sí que nos venden, aprende inglés en 2 días, sí, claro, conoce a alguien en una cena y ya decide si puede ser el amor de tu vida. Sí, claro, así nos va, ¿no? Hay otra cosa que me gusta mucho y que, fíjate, está verdaderamente vinculado con el tema de hoy del barrio. El personaje enseguida necesita encontrar sus límites y algo que le conecte con la vida exterior. La calle por la que va paseando al perro, la persona de confianza que le ayuda a hacer las cosas de la casa. O sea, como un recién llegado necesita encontrar un espacio que le resulte familiar. Sí, un espacio humano, ¿no? Y claro, el barrio que él encuentra, que es el barrio en el que nosotros vivimos en Lisboa, ¿no? Es un barrio también muy vecinal, ¿no? Es que el ser humano necesita eso, ¿no? Cuando empezaron en los años 50 estas ideas que había sobre la ciudad, ¿no? Que decían que la ciudad tenía que estar separado las zonas de vivienda, de las zonas de trabajo, que todo tenía que ser a través de la comunicación con el coche y todo eso. El ser humano no sirve para eso.
El ser humano necesita ir caminando a los sitios. El ser humano necesita salir a la calle y encontrarse a alguien y saludar a alguien. Es una necesidad biológica, no es un capricho cultural, ¿sabes? Nosotros sabemos cuando estos niños que se han criado en aquellos horribles orfanatos de Ucrania o de Rumanía al final del comunismo, ¿no? Esos niños que estaban relativamente bien alimentados, lo que sea, pero no tenían contacto humano. Y eso al ser humano lo seca, lo estropea, ¿no? Entonces el barrio eso es el espacio natural de la vida, ¿no? ¿Y qué pasa si se pierden? ¿Tendemos a perder los barrios, a que nos convirtamos todos en seres habitando pequeñas islas solo con nosotros y la gente que se parece a nosotros? Y conectados por el móvil. Yo creo que hay una revolución que hay que hacer, que es la revolución de no dejarse dominar por eso. Es decir, y es una revolución que está al alcance de la que todos podemos ser activistas, ¿no? A mí me gusta mucho estar en mi barrio, comprar en mi barrio, pasearme por él, ir a los sitios, a los bares o a las tabernas que hay, porque es que esa es la vida real, ¿no? Hombre, y luego, claro, pues tú haces tu trabajo y está muy bien conectarse con muchos sitios y con mucha gente. Pero lo fundamental, las relaciones fundamentales de la vida son relaciones, no sé cómo se diría ahora, analógicas o personalizadas, presenciales, ¿no? Presenciales, fíjate, la palabra esa estúpida, ¿no? Pues, son presenciales, tú no puedes. Nosotros necesitamos el contacto, necesitamos, y más nosotros los que somos latinos o mediterráneos, ¿no? Necesitamos tocarnos y estar cerca y así. La calle, claro, la calle que tiene todas las ventajas de la casa y todas las ventajas de la libertad, ¿no? Estás en la calle como estás en tu casa, ¿no? Antonio Muñoz Molina, ¿quién dirías o qué eso ha sido el faro de tu vida? El faro de mi vida, hombre, el faro de mi vida así en términos vitales es mi mujer. Muchas gracias por haberlo compartido con nosotros y por esta conversación que nos has regalado esta noche. Gracias a ti.